Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Para el caso que nos atiende del curso de planificación. Lo que corresponde a la sesión presencial del día de mañana, 17 de noviembre, la vamos a realizar a través de esta vía, o sea, mediante un video que voy a generar a través de YouTube, el mismo que luego publicaré en mi canal de YouTube. Razón por la cual la clase se denomina asincrónica. O sea, que ustedes van a recibir su clase, pero en un horario diferido. O sea, que no es el horario establecido para la clase del día de mañana, pero el contenido les va a llegar. Lo que al respecto conversaremos, lo van a recibir. Motivo por el cual, pues, le agradezco que le presten atención a lo que corresponde a la clase, formulen las preguntas, aquellas dudas o cualquier situación que no les quede clara. Contáctense, comuníquense conmigo, mándenme un correo de manera tal que pues los apoye, los guíe y los oriente sobre lo que a duda se refiere. ¿Ok? Entonces, pues prosigamos y veamos a ver qué al respecto tenemos sobre este particular. Ok. Acá al fondo pues ya tenemos el material al que nos vamos a referir. Y es indispensable que lo miren, evalúen y tomen en consideración todos los aspectos relativos al tema. Es muy importante que lo observen, ya que he estado viendo los parciales de ayer y me estoy encontrando con el hecho de que están replicando o copiando el material que les suministro. Y la idea de los procesos de evaluación no es para que se proceda mediante un copy-paste, ¿ves? Para que el estudiante, a través del pensamiento crítico, genere sus ideas, sus formas de pensar relativas a un tema o a un contenido en particular. Esto fue abordado obviamente en la primera clase que sostuvimos sobre lo que establece la ley orgánica de la Universidad de Panamá, en este caso ley 24, sobre que nuestra educación se basa en el pensamiento crítico, o sea, que el estudiante analice, comprenda y exponga, no que haga copy-paste. ¿Ok? Así que tomen muy en cuenta estos aspectos, pues que obvio, este material lo tienen que evaluar, lo tienen que examinar y deben al final tener algunas comprensiones, entendimiento que los lleve a explicar, exponer o a conversar sobre él. Esto en función que nos queda pendiente un semestral. Y el mecanismo a seguir, pues la probabilidad de que sea a través de la tecnología son muy amplias porque no veo ahora mismo algún tipo de mejoramiento en cuanto a la problemática social que vivimos en el país, lo que implica que la posibilidad de que tengamos que no hacerlo de manera presencial es muy alta. Así que por lo tanto les recomiendo que tomen esto muy en cuenta. En esta ocasión pues, hablaremos del diagrama de flujo o diagrama secuencial empleado en muchos campos para mostrar los procedimientos detallados que se deben seguir al realizar una tarea, como un proceso de fabricación o en cualquiera otra área de una organización a la que no escapan las públicas. También se utilizan en la resolución de problemas. En el contexto que menos lo pensemos, un diagrama de flujo tiene un uso y una aplicación, o sea que lo podemos elaborar. A manera de un ejemplo, si yo les pidiese, bueno, vamos a elaborar un diagrama de flujo de las clases virtuales, o sea, las clases virtuales o las clases a través de la tecnología. Ustedes tienen que utilizar todos los elementos
que acá se les explicará, y desarrollar el diagrama. ¿Ok? O sea, para cualquier tipo de problema. Esto de manera nada más de un ejemplo. La presentación gráfica de la situación actual o de las labores a desarrollar por cualquier organismo social puede estar contenida en un diagrama de flujo que se servirá de apoyo o a manera de ser un auxiliar en la construcción de los planes, programas o proyectos igual. Para la elaboración de un diagrama de flujo se requieren utilizar una serie de símbolos de los que paso a mencionar los principales. Acá tenemos en esta presentación el símbolo, el nombre y qué significa o para qué este sirve. ¿Ok? En este caso, pues partimos con el símbolo de la flecha. Acá se le indica el nombre del símbolo y qué significa. Así sucesivamente, el rectángulo redondeado, cuál es su función y cómo yo lo debo utilizar al diseñar un diagrama de flujo para cualquier condición. Problema o un tema organizacional o un tema de planificación, lo que ustedes desean, siempre va a tener un uso o va a tener una aplicación. El rombo, ¿ok? Acá está el rombo y lo que significa el rombo, el círculo, la figura y qué significa y en qué momento la debo ubicar, utilizar o cómo la debo plasmar en mi diseño de mi flujo. Okay. Existen además una variedad de formas especiales para detonar las entradas, la salida, los almacenamientos, etcétera. Por lo que a continuación, la presentación gráfica de complemento lo explica. Veamos a ver. ¿Okay? Acá tenemos la aplicación o la aplicación de los diferentes símbolos, numeraciones, mediante el cual se identifica cuál inicia, cuál sigue, el símbolo que utilizo y un pequeño descriptivo de para qué lo uso o para qué sirve. Entonces, de esta manera, pues podemos tener una idea general, sin que signifique que vayamos a ser expertos. ¿Por qué digo esto? Porque hay un conjunto de muchos más símbolos. El simple hecho de irnos a el uso de Microsoft, o sea, Word, ahí vamos a encontrar una cantidad de esta simbología ya estructurado dentro de la herramienta tecnológica para los fines cuando deseemos elaborar un flujo a este nivel o al que nos parezca. Otra herramienta que también tiene un uso o tiene un fin direccionado dentro del contexto de la planificación es el gráfico de Gantt, muy conocido, muy usado. Okay. Es un diagrama o gráfico de barras que se usa cuando se es necesario representar la ejecución o la producción total. Esta muestra la ocurrencia de actividades en paralelo o en serie de un determinado periodo de tiempo. Es una gráfica de barras con el tiempo en el eje horizontal y las actividades a programar en el eje vertical. Pero el caso actual del gráfico de Gantt nos apoyaremos en el Excel Microsoft Office. O sea, es una herramienta muy conocida por casi todos ustedes. Uno se va al utilitario de Excel y buscan los gráficos predeterminados o prediseñados. Ahí van a encontrar un prediseño de un gráfico de Gantt y cómo este se utiliza. Acá les recomiendo
que hagan el ejercicio en sus respectivos computadores o en sus ordenadores y váyanse a la herramienta Excel y váyanse a los gráficos de Excel prediseñados y busquen el del gráfico de Gantt y comprueben, validen y asegúrense que tienen el concepto general claro. Y si les queda duda o si hay algún comentario en adición que requiera ser reforzado, me escriben y lo consideramos para la próxima clase. Obvio que para que esto sea así, la clase del miércoles que viene, ustedes tienen que revisar esta clase antes del miércoles y comprobar, compenetrarse dentro de los contextos expuestos y si tienen la duda, entonces la formulan para la próxima clase o me lo envían por correo. Lo importante es esto, simplemente tenganlo presente y si es así, pues lo aclaramos para evitar confusiones o para evitar dudas. Elementos constitutivos del plan de acción. Aparte de las dos herramientas ya vistas, el gráfico de Gantt y el flujo de procesos, tenemos los elementos constitutivos de un plan de acción. Antes de que nada, hay que resaltar que el plan de acción, en un lenguaje sencillo, es la hoja de ruta o diseño que se formula con la intención de alcanzar las metas y objetivos relativos a un proyecto o intención que se lleve a cabo. Lo anterior basado en un proyecto que ya están desarrollando, asignación a distancia anterior. En el caso dado que se les hubiese asignado un proyecto. Pero bueno, ya les recomendé. Vean el Excel y búsquense las gráficas prediseñadas, en particular la del Gantt, ¿okay? El cual seguiremos como un patrón o punto de referencia para evaluar los elementos constitutivos de un plan de acción. Para su aplicación es de sumo valor que los responsables de la planeación o plan consideren una serie de aspectos que le permitirán una correcta ejecución del plan a desarrollar, como lo que a continuación les presento: la visión y misión de la organización, en este caso la institución que seleccionaron o lo que deseen desarrollar en cuanto a un trabajo a realizar. Valores de la organización. Los objetivos de la organización o del proyecto o el trabajo que estén realizando. Estos tres aspectos se considerarán como los básicos para los efectos de la planeación o plan, aunque existen otros aspectos de relevancia o de influencia, como lo es el caso de la asignación de recursos para los efectos actuales. Destaco que cualquiera de las instituciones que ustedes seleccionen o el proyecto que estén desarrollando o el trabajo que realicen, okay, los recursos que se le asignen usualmente van a provenir del Estado, entendiendo que la mayor parte de ustedes, por una u otra razón, se verán vinculados o deben estar vinculados a la estructura pública. De no ser así, igualmente aplica, a diferencia de que no sería recursos provenientes de un presupuesto, serían recursos provenientes, obviamente, de la organización a la que pertenezcan, entendiendo que ustedes se forman en el caso de lo que es el tema aduanero. Y en el tema aduanero está la gobernanza central o el concepto central que está dirigido por la Autoridad Nacional de Aduana y de ahí en adelante el resto de las operaciones que provienen de agencias aduaneras independientes o particulares. O sea, el contexto aplica en las dos vías, dependiendo de dónde ustedes se encuentren o dentro de qué estructura se desarrolla. En lo particular, el presupuesto le puedo indicar que el presupuesto público es aquel que realiza el Estado por mandato legal, puesto que es el principal proveedor de bienes y servicios a los ciudadanos. De otra parte, constituye un mecanismo de control que ejerce la sociedad sobre su gobernante para el manejo óptimo de los recursos públicos.
buscando una mayor equidad en la distribución de los ingresos y el cobro de los impuestos, además de garantizar la destinación de recursos orientados a satisfacer las necesidades de inversión social e infraestructura. Este es el contexto general o lo que básicamente se entiende que para qué es un presupuesto o para qué los gobiernos destinan recursos a un presupuesto para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿ok? Que en estos momentos pues no está a flor de piel o hay un nivel de descontexto mayúsculo que no lo vamos a tratar. Acá también tenemos las técnicas, métodos o herramientas utilizadas en la planificación estratégica. A fin de ajustarnos a las técnicas, los métodos o las herramientas que sirven de apoyo al planificador o planeador estratégico, podemos mencionar que hoy día contamos con una gran variedad de ellas, las que son todas importantes, ya que permiten lograr las metas y objetivos trazados en un plan o en una planeación, por lo que en primera instancia veremos que al respecto aportan autores sobre temas o que nos indican algunos autores sobre este tema. En tal sentido, tenemos lo que nos aporta el documento denominado Herramientas Estratégicas, un apoyo al proceso de toma de decisiones gerenciales, de Sergio Andrés Pulgarín Molina y Hugo Alberto Rivera R., que nos dicen lo siguiente. Uno de los principales retos del campo de la estrategia ha sido el desarrollo de herramientas que permitan apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas. Estos instrumentos serían entonces la interfaz entre los marcos teóricos y aquellos esquemas simples de el día a día, el diseño, análisis e implementación de acciones requeridas por la gerencia de las empresas, permitiendo de esta manera no solo la toma de decisiones, sino contar con un contexto general que le permita al desarrollador respaldarse en otra serie de aspectos que le permitan encontrar una posible vía de solución ante un eventual problema. La estructura, como han sido concebidas, estas herramientas tienen por marco dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el paradigma positivista y la validez y rigurosidad de su método se logra a través de un desarrollo matemático u operacionalizando variables de tipo cualitativo, o sea, más que nada que lo puedas medir, no en calidad, sino en cantidad. Dije, voy a generar 10 estudios de investigaciones académicos. Bueno, yo lo propuse al inicio del año 2023. Eso significa que ese es, ok, una cantidad. Y si yo les dijese, bueno, pero es cualitativo, entonces tendría que ver, o sea, mencioné cuantitativo, cantidad, pero yo digo cualitativo, entonces haría que ir a ver la calidad, el contenido de los escritos o los estudios de investigación. Entonces, así que es importante que tengamos esto presente, cómo podemos medir lo que hemos producido o lo que hemos generado en función a la calidad y a la cantidad, ¿ok? En base a los tipos de análisis. No obstante, los trabajos de Mixberg y Water del 82 al 85 como crítica a la perspectiva clásica de planeación a largo plazo en la estrategia marcaron el surgimiento de tantas nuevas corrientes de pensamiento en el campo de la estrategia convergente a fuentes epistemológicas más modernas, como herramientas mucho más holísticas, o sea, que consideraban o contemplaban
casi todos los elementos de análisis, adaptables a la dinámica de las empresas y su relacionamiento e influencia con el entorno. El segundo marco de orden empresarial se encuentra asociado a los requerimientos de tipo técnico necesarios para la gestión asertiva de las empresas, lo que implica efectividad de la herramienta y bajo costo de implementación y utilización. Las empresas entonces requieren herramientas de fácil apropiación y alto impacto, entendiendo a una promesa básica que de hecho se mantiene desde el origen de este tipo de instrumentos: el desarrollo de estrategias efectivas para el logro de desempeños superiores. Ahora, hay que tener claro, es como miremos aquí, este último párrafo. Ok, el orden empresarial, o en este caso, el orden gubernamental, que es la situación que tenemos. ¿Okay? Tenemos una empresa, tenemos una gran empresa, el Estado. Y que propugnan estos tipos de análisis de la planificación. O sea, una gestión, ¿ok?, basada en una forma asertiva, o sea, que lo que estoy haciendo está correcto, o está bien visto, o lo percibe así los ciudadanos, que actualmente parece ser todo lo contrario, porque tenemos una serie de situaciones sociales que propugnan en vía contraria por una queja o un planteamiento de reclamo hacia el Estado. Pareciese ser que entonces no está actuando de la manera correcta o de la forma asertiva, producto de los reclamos ciudadanos que existen al día de hoy. Bueno, esto a manera de un complemento, esto a manera de llevar el narrativo a un ejemplo que es muy clásico, que es la situación que estamos viviendo y lo que significa la planificación o la estrategia de cómo logro que las cosas funcionen en atención a un modelo de gestión organizacional, sea de una empresa o de un Estado o de una institución pública igualmente puede ser. Bueno, con este complemento concluimos lo que corresponde a la sesión de clases del día 17. Les insisto que esta es de manera asincrónica, razón por la cual pues la clase del día de mañana estructurada a una hora específica ya la pueden ir viendo de manera adelantada tan pronto reciban esta información vía correo, la que proceso en el transcurso del día y se las hago llegar. Saludos. Nos vemos en la próxima sesión, o sea, la otra semana.